Buenos días, estimados hermanos. Damos gracias a Dios por otra oportunidad para compartir su palabra. Y en este día volvemos a retomar los estudios sobre Proverbios. Y en este día queremos hablar del capítulo 9 de Proverbios. Y este es el cierre de una serie de proverbios refiriéndose más a los jóvenes, dando consejo a los jóvenes para que busquen sabiduría de Dios, para que anden por el camino correcto. Y el capítulo 9 cierra esta sección y nos habla de la sabiduría. Aquí podemos ver un contraste muy interesante entre dos caminos que debemos nosotros tener presente. ¿Cuál vamos a elegir? O el hombre tiene que decidir cuál de los dos caminos va a elegir. Y en este proverbio 9, indicado a los jóvenes, están refiriéndose a la sabiduría y a la insensatez. Los versículos del 1 al 6 identifican las cualidades de la sabiduría. Y los versículos del 13 al 18 identifican las cualidades de la insensata. ¿Cuál de los dos caminos es el que va a escoger usted? Estos versículos del capítulo 9 establecen que la sabiduría no carece de nada. Es completa y perfecta. Viene de Dios y Dios es perfecto. De manera que proverbio tras proverbio nos aconsejan a buscar de la sabiduría de Dios. Dios es la fuente de la sabiduría. El principio de la sabiduría, el temor de Jehová. Nos aconsejan a buscar sabiduría de Dios. Y en este capítulo 9 se ilustra la sabiduría y la insensatez como dos jóvenes rivales, cada una preparando un banquete, una fiesta e invitando a personas a participar de este banquete. Es una representación simbólica de el bien y el mal. La sabiduría que viene de Dios, el camino recto, el camino del bien, del justo, y la insensatez, el camino de lo simple, el camino de muerte, aquel que decide irse por ese camino. La sabiduría es responsable. Se ilustra aquí en los primeros versículos. Edificó su casa, labró sus 7 columnas. Versículo 3, envió sus criadas. Sobre lo más alto de la ciudad clamó. Dice a cualquier simple, ven acá. A los faltos de cordura dice, venid, comed mi pan y bebed mi vino que yo he mezclado. Y dice la sabiduría en el versículo 6, dejad las simplezas y vivid y andad por el camino de la inteligencia. Ese es el camino correcto. Ese es el camino recto. Y aquí la sabiduría se ilustra como responsable y correcta, mientras que la insensatez se ilustra como una ramera que sirve comida robada. ¿Cuál de los dos caminos, mi estimado joven, tú vas a tomar? Lastimosamente, muchos jóvenes que han andado por el camino correcto se dejan influenciar por la insensata. En este caso, la joven insensata o la mujer insensata, y se van de las iglesias, dejan el camino correcto. Pero cuando habla de joven insensata, cuando hablo de esto, me estoy refiriendo a las corrientes del mundo. Abandonan el camino de Dios para irse a las corrientes del mundo, invitados por la que está preparando el banquete en el mundo, la fiesta, el agasajo. Son invitados y van
y van camino a la muerte. Porque hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero son caminos de muerte. La sabiduría apela a la mente, mientras que la insensatez a los sentidos y a los placeres. Note que algo importante que hemos enseñado es que el gozo de la insensatez es temporal. Y aquí, mis estimados hermanos, estamos hablando del pecado, deleites temporales, mientras que la satisfacción de la sabiduría dura para siempre, es eterna, viene de Dios, es perfecta, es correcta, porque la fuente de la sabiduría es el mismo Dios. Este capítulo termina con una serie de proverbios dirigidos principalmente a consejos para jóvenes, pero no dejan de ser consejos para todos. Porque no importa la edad, si tú decides irte por el consejo de la sabiduría, estarás bien y andarás por el camino correcto. Pero si decides irte por el camino de la insensata, estarás en problema. Y no importa qué edad tenga. La pregunta es, ¿cuál de los dos banquetes usted decide ir? ¿A cuál de los dos? Ya vimos el primero. Los 6 primeros versículos del capítulo 9 hablan de todas las cualidades de la sabiduría. Mire ahora los versículos 13 al 18 de este capítulo 9. Dice la palabra de Dios allí: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. Es simple e ignorante. Se sienta en una silla a la puerta de su casa, en los lugares altos de la ciudad, para llamar a los que pasan por el camino, que van por sus caminos derechos. Note, hermano, ¿a cuántos que van por el camino derecho la insensatez está llamando en este momento? O sea, el mundo. Dice el 16, dice a cualquier simple, ven acá, y a los faltos de cordura dijo, las aguas hurtadas son dulces y el pan comido en oculto es sabroso. Y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Noten esto, hermano, más claro no lo puedo ver, hermano. La pregunta, ¿a cuál de los dos banquetes va a ir a usted? ¿Al banquete de la sabiduría o al banquete de la insensata, que es el mundo? Si usted decide ir al camino de la insensatez, esto es un contraste, una invitación a andar en caminos tenebrosos. Pero si usted decide ir al banquete de la sabiduría, es el camino derecho, el camino recto, el camino de Dios. ¿Cuál invitación usted va a aceptar? ¿La invitación del mundo o la invitación a seguir el camino del Señor? Lea este capítulo con detenimiento, los versículos que hemos dicho, y usted va a ver, para que pueda clasificar a dónde decide usted ir. En el versículo del 1 al 6 que ya vimos, mientras que la sabiduría invita a los simples a vivir y andar por el camino de la inteligencia, y los simples son los faltos de conocimiento, de entendimiento. Los invita a la sabiduría a andar por los caminos correctos. Y es que Dios invita a todos para que andemos en sus caminos. El Señor Jesucristo anduvo siempre buscando esas almas perdidas de gente que estaban por caminos incorrectos para que salvaran su alma. Y esto es lo que nos dice aquí, lo que nos ilustra la sabiduría. Invita a los simples para que anden en el camino correcto. Sin embargo, los versículos del 13 al 18, la mujer insensata es alborotadora, es ignorante y llama a los que van por caminos rectos para que vayan con deleites temporales. Para que vayan para ofrecerles deleites temporales. Y a los simples los invita a comer pan hurtado, robado, y a tomar aguas. Dice que las aguas hurtadas son delicias y la comida hurtada es
sabrosa. Esto no es más que el pecado. Invita a que la gente vaya a los deleites temporales para que caigan en pecado y se aparten del camino de la sabiduría. Los convidados de la insensata van a lo más profundo de la muerte. Aceptar esta invitación es como dice el último versículo allí, el 18, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Seol, cementerio. Allí van los que se dejan influenciar por las invitaciones del mundo. Cuando hablamos de la insensata, invitaciones del mundo para deleites temporales, y lastimosamente muchos de nuestros hermanos cristianos, nuestros jóvenes, se han ido a esos caminos. Qué triste. Hermano, dos caminos. ¿Cuál usted decide escoger? ¿El camino de la insensata o el camino del mundo? ¿O el camino de la sabiduría, el camino del Señor? Usted tome su propia elección. Pero sí le puedo anticipar que el camino del Señor es eterno, es para siempre, mientras que el camino de la insensata o del mundo es para muerte, para ir al infierno, quemarse en el lago de fuego y morir para siempre. Mientras que la sabiduría o el camino de Dios nos lleva a una vida eterna donde no moriremos jamás. Que Dios le bendiga.